Buenas tardes a todos. Hoy vamos a comenzar con una nueva webinar. La persona que tenemos encargada para esta nueva webinar es el doctor Iván Ibáñez. Él es licenciado en Medicina y en Cirugía por la Universidad de Barcelona. Es especialista en Medicina Anti-Envejecimiento por una universidad de Bélgica. Él es jefe del Departamento de Medicina Nutricional de Ejercicio Físico y Antiedad de la Clínica Planas en Barcelona, y por supuesto que hoy va a dar una charla para toda nuestra audiencia, conmemorando el mes del linfedema, sobre alimentación y vida sana en pacientes con linfedema y lipedema, ¿sí? Para los que no me conocéis, yo soy Carolina, soy la especialista de producto de Jobs, y vamos a dar comienzo a esta interesantísima webinar. Recordar, como siempre, las preguntas las podéis ir colocando en el chat, ¿vale? Y luego las agruparemos y al final las contestaremos a todas. Bienvenidos a todos. Hola, buenas tardes a todos. Carolina, ¿se me oye bien? Sí, se te oye perfectamente, Iván. Perfecto, pues voy a proceder a compartir la pantalla. Muy bien, pues de nuevo muchísimas gracias a todas y a todos que estáis aquí presentes para pasar esta tarde. Gracias también a City Formación y a Jobs por la oportunidad de divulgar estas dos enfermedades que en ocasiones pues están poco diagnosticadas y poco visibles, y hay bastante porcentaje de prevalencia en la sociedad pues que las sufre. Y bueno, espero aportar mi granito de arena con los conocimientos que yo tengo, a ver si podemos daros algunos aspectos prácticos para mejorar la calidad de vida de cada uno. Entonces, os voy a comentar algunas cosas para entrar en el centro del tema del linfedema y lipedema, que es que el envejecimiento, es decir, el paso de los años, puede provocar ciertas enfermedades. Sabemos que el envejecimiento es un factor de riesgo, ¿no? Y aquí, a pesar del tema de COVID y la pandemia, pues la esperanza de vida, al menos en España, era una esperanza de vida de las mayores del mundo, no solo a nivel europeo, sino del mundo. Si os fijáis bien, en el Imperio Romano la esperanza de vida al nacer era de 28 años, entonces muchos ya no estaríamos aquí en aquella época. En el año 1900 la esperanza de vida ya aumentó a los 45 años, y en el 1990 entre 75 y 80 años ya empezó a alcanzarse la esperanza de vida. En España estamos en el orden, aquí las mujeres siempre ganáis, en el orden de entre 80 y 85, 86 años de esperanza de vida. Pero si os fijáis bien, las personas centenarias, que son aquellas personas mayores de 100 años, en Francia, en el año 1950, había unas 200 personas mayores de 100 años. En el año 2000, pues hubo unas 8.000 personas mayores de 100 años. Y se cree, hipotéticamente, que es muy probable, que en el año 2050, 150.000 personas tendrán más de 100 años en Francia. En Francia nos podemos emular también. Entonces, claro, lo importante es llegar a esta edad con calidad de vida, si no va a parecer un Walking Dead, ¿no?, aquí de todo el país. Entonces, aumentamos la esperanza de vida añadiendo calidad de vida, básicamente. Entonces, la mayoría de cardiólogos, de oncólogos y muchos médicos, pues claro, contemplamos como el envejecimiento como algo fisiológico que ocurre, pero es un factor de riesgo. En realidad, etimológicamente, la palabra de esta subespecialidad médica viene del anti-aging, ¿no? El anti-aging es una palabra de anti-envejecimiento, no podemos dejar de envejecer, pero sí podemos envejecer a distintos ritmos y que nuestros órganos envejezcan de forma más lenta.
Entonces, vamos a decir que el anti-aging o lo que es la medicina preventiva y de la longevidad es un nuevo modelo de salud que lo que intentamos es básicamente prevención de enfermedades y detección precoz. Entonces, fijaros que con el paso de los años, pues todos los órganos, sistemas, la piel, etcétera, pues van envejeciendo. Fijaros esta fotografía, este collage lo saqué de mi abuelo, que tenía pues fotografías prácticamente cada año o cada 5 años. Entonces me permitió pues hacer este collage. Fijaros que hay un envejecimiento facial en algunas décadas pues más acusado que otras, pero eso sería el envejecimiento externo, sería del envejecimiento de nuestro chasis. Pero también existen una serie de cambios ligados al envejecimiento o la senescencia, que es envejecimiento celular, a muchos órganos y sistemas. Es decir, si no existe ninguna patología neurodegenerativa, pues habitualmente lo que es la personalidad se puede mantener, pero la velocidad de conducción de los nervios, el índice cardíaco, el flujo sanguíneo de varios órganos a nivel cardíaco, renal, etcétera, todo esto va empeorando, provoca una disminución de capacidad de trabajo, de movimiento, pero no solo en estos sentidos, sino órganos de la vista, de los sentidos, pues también existe un cierto envejecimiento. También hay lo que se le llama una inmunosenescencia, que es el envejecimiento del sistema inmunitario, se vuelve menos eficaz y por eso la gente más mayor puede enfermar más de neumonías y de otras enfermedades infecciosas y tumorales también. Disminuye una cosa también que se llama el consumo máximo de oxígeno. Eso es un parámetro que está muy relacionado con la esperanza de vida y la calidad de vida de cada persona. La actividad sexual obviamente también se afecta y hay una serie de cambios de composición corporal. Perdemos masa muscular con el envejecimiento y aumentamos el tejido graso. Todo ello comporta pues, que tengamos una cierta dependencia a otras personas y una cierta predisposición a enfermarse. Entonces, bueno, aquí todo el mundo envejece, ¿no? Todos los que estamos expuestos o cualquier material que está expuesto habitualmente pues envejece por oxidación y por muchos, multitud de causas, muchos factores. Entonces hay unos estudios muy interesantes publicados de las características que reúnen las personas mayores de 100 años. Entonces los científicos que hacemos medicina de longevidad pues intentamos emular, ¿no? A ver qué hace esta gente para envejecer tan bien y tener tantos años de esperanza de vida. Entonces aquí tenéis un poquito el resumen general, pero fijaros, que es lo que más nos concierne hoy, lo que es la nutrición no era tampoco muy hipocalórica, pero obviamente no era hipercalórica, ni mucho menos, y la mayoría pues solían hacer ejercicio físico de una intensidad moderada, a veces un poco más intensa, ¿bien? Entre otros factores, algunos más determinantes que otros. Claro está que la genética tiene un papel importante, pero tiene un papel importante, a veces no es determinante, 100%. Es decir, la predisposición genética a enfermedades pues puede venir del 25 al 50%. Y aquí interactúa con lo que le llamamos el ambioma, nuestro ambiente, que contempla el equilibrio emocional, muy importante, contempla el estilo de vida de hábitos tóxicos, si hacemos o no hacemos ejercicio, obviamente la alimentación. Pues esta interacción entre nuestros genes y el ambiente pues expresa o no expresa la enfermedad. Cuando los médicos estudiamos medicina nos enseñan a tratar las enfermedades mediante cirugía y farmacología, pero casi no tenemos herramientas y tenemos muy poco conocimiento de lo que puede aportar o la herramienta tan importante que podemos utilizar, que es el ejercicio físico y la nutrición como tratamiento médico o tratamiento preventivo. Entonces lo que buscamos siempre, los que hacemos medicina anti-aging, es detectar la enfermedad en fases muy preliminares, que todavía no existan síntomas o si existen síntomas, pues que sean muy pequeñitos, que son fases presintomáticas, no preclínica. Entonces aquí es donde tenemos que actuar, porque todavía habitualmente la detección precoz en este sentido, sea cáncer, sea hipertensión, etcétera, mejora muchísimo el pronóstico. Entonces, muchas veces la detección precoz nos permite anticiparnos a este tipo de enfermedades y poderlas gestionar. Bien, entrando un poco en el tema de tejido graso, del linfedema, el lipedema, ya sabéis que en los países, sobre todo desarrollados, pues la prevalencia y el índice de sobrepeso y obesidad pues cada vez está aumentando. Y habitualmente lo que hacíamos, al menos hasta hace pocos años atrás,
era pues mirar la relación peso y altura, el índice de masa corporal, etcétera. Pero claro, lo que realmente nos da problemas de salud es el exceso de grasa, no de masa muscular. Siempre pongo el ejemplo que una persona, un hombre, un varón de 1,70 m que pesa 100 kilos, si no lo ves dices, uff, tiene sobrepeso o obesidad importante, pero si es un fisiculturista, que tampoco es algo sano, me voy de un extremo al otro, pero fijaros que la relación peso y altura pues no sirve, porque un fisiculturista pues tiene entre un 5 y un 7% de masa grasa. Lo que tiene es un incremento importante de masa muscular que también pesa y se refleja en el peso. Pero lo importante de esto es que con el paso de los años, pues los seres humanos, por hábitos alimentarios, por falta de ejercicio físico, por aumento de cortisol, hormona de estrés del día a día que llevamos, pues esto provoca una serie de cambios, de alteraciones hormonales y provoca un aumento del tejido graso. Bien, el tejido graso se puede distribuir en dos zonas principales. Principalmente el tejido graso que se relaciona más en la mujer en época de la fertilidad, ¿no? la grasa fértil. La distribución es habitualmente, no siempre, pero de forma general, en la zona de cartucheras, en nalgas, por debajo de la cintura. Bien, y en el sexo masculino, en el hombre, habitualmente lo que tenemos es un exceso de grasa visceral o abdominal. Es muy importante la distribución de la grasa de cada uno porque el tratamiento también difiere muchísimo. Pensad que la grasa visceral mejora muchísimo con nutrición y ejercicio físico, ¿vale? Es la grasa que está en las vísceras, alrededor de los órganos vitales, y es la grasa que a la larga dará problemas de infarto, problemas de diabetes, de hipertensión arterial, etcétera. Y la grasa más de la fertilidad de la mujer hasta la menopausia es una grasa más subcutánea que podemos coger un pliegue, con un plicómetro podemos coger este pliegue, y es una grasa más fría habitualmente. Más fría porque no tiene aporte o riego sanguíneo, es muy pobre, entonces la temperatura es menor. ¿Qué ocurre? Que cuando hacemos ejercicio físico, si tenemos un exceso de grasa subcutánea en la barriguita, en nalgas, en la zona de muslos, etcétera, como que no llega la sangre, no se oxida y esta grasa no tiene carreteras para irse. Por eso muchas veces la nutrición y el ejercicio, pues por mucho que entrenemos, pues no llega a tener un impacto importante. Bien, otra cosa también que es interesante que sepamos es que el tejido graso, cuando una persona de 25 años no tiene sobrepeso, pues habitualmente tenemos unos 25.000 millones de adipocitos, de células grasas. Esto no es ni mucho ni poco, es lo normal sin llegar a tener un exceso de peso graso, que también es necesaria tener un mínimo de adipocitos. El problema es que este adipocito, en ocasiones, puede ocurrir dos cosas, según en la etapa de cada persona. Cuando comemos mucho, tenemos sobrepeso porque realmente no nos movemos y tenemos una ingesta muy calórica, el adipocito es como un globo, se hincha. Entonces es lo que se llama un sobrepeso, obesidad de tipo hipertrófico. Tenemos una célula grasa y se hincha, digamos, habitualmente de triglicéridos, de grasa. Entonces aumenta su volumen. Pero hay otro tipo de sobrepeso que es el sobrepeso hiperplásico. Hiperplásico en ocasiones puede ser peor que el hipertrófico, porque el hiperplásico, que aumenta habitualmente en la etapa de la adolescencia, sobre todo por cambios hormonales en la mujer después de la regla o en embarazos, hiperplasia significa mucha esplasia, pues células, pues hay un exceso de adipocitos, de células grasas. Si nosotros tenemos un adipocito, pero está hipertrófico, ocupará cierto volumen. Pero el problema es que si tenemos una hiperplasia de adipocitos, tenemos muchos, si estos 3 o 4 adipocitos también aumentan su tamaño, pues obviamente tendremos más dificultad para perder peso porque habrá más células grasas. Tened en cuenta que cuando hacemos nutrición, ejercicio físico, tratamientos de cabina de medicina o de estética, como puede ser endermología, LPG, otro tipo de tratamientos de este tipo, el adipocito no se va, es decir, perdemos peso porque se vacía, pero la célula grasa se mantiene, la membrana no se ha roto, no se muere la célula grasa, ¿vale? Esto es importante, a posteriori lo veréis. Y además hay varios tipos de tejido graso, en particular hay 3, ¿vale? Tejido graso que se llama la grasa blanca, grasa parda y la marrón. Bien, aquí estamos viendo que la medicina clásica decía que había 2, pero ahora estamos viendo que hay 3 con muchas funciones de supervivencia. Incluso estamos viendo que la grasa
blanca, es un tejido graso que metabólicamente es muy inactivo, pues puede formar hormonas, etcétera, pero no contribuye a nivel metabólico. Pero tiene lo que se llama plasticidad del tejido graso, es decir, una capacidad de adaptación, y se puede convertir en un tejido más pardo, tirando a un tejido marrón, que es un tejido graso que es metabólicamente activo. Y entonces a eso nos puede beneficiar aumentar pues, nuestro metabolismo y llegar a quemar más calorías. Entonces, fijaros que en épocas de crecimiento, en la época fetal, en la infancia, en la adolescencia, pues existe sobre todo por exposición a hormonas, habitualmente, sobre todo en la mujer, una hiperplasia, que aumentan células grasas. Y también la testosterona pues tiene su función. Es cierto que cuando un niño está expuesto durante la embriogénesis, durante la gestación, a niveles elevados de estrógenos, sea niño o niña, pues tendrá más capacidad para hacer ciertas actividades, o bien si está más expuesto a niveles de testosterona más elevada, pues también a nivel neurológico, psicológico, tendrá más facilidad para desarrollar otras tareas, aparte de que los estrógenos darán más cantidad probablemente de grasa subcutánea, y la testosterona aumentará más la masa muscular y disminuirá un poco el tejido adiposo. Todo esto no podemos gestionarlo, manipularlo, porque ya hemos pasado de esta etapa, pero es interesante que lo tengáis en cuenta. Y los niveles de testosterona, aparte de un análisis que es de sangre lo más fiable, hay algún estudio publicado que dice que la diferencia que hay entre la mano derecha del dedo índice y el anular, entonces podemos ver que como mayor diferencia hay, más niveles de testosterona hemos estado expuestos durante la etapa embrionaria. Es una curiosidad. Entonces, fijaros que la grasa no tener es malo y tener mucha también. Entonces, se ha evidenciado ahora mismo que los pacientes que están ingresados por COVID-19, un factor de riesgo importante es el exceso de grasa generalizada, sobre todo la grasa visceral. Entonces, es importante tenerlo en cuenta. Esta distribución que os comentaba de grasa subcutánea y grasa visceral muchas veces está determinada genéticamente. Es decir, ¿por qué el sexo masculino ganamos más en la zona visceral abdominal y el sexo femenino pues en otras zonas más de extremidades inferiores? Pues tiene una explicación evolutiva. Nuestro metabolismo y nuestros genes residen en la época de piedra. No le ha dado tiempo de actualizarse a todos los avances. Entonces, etimológicamente, pues bueno, a nivel del hombre, pues salíamos a cazar y necesitábamos tener poca grasa en extremidades inferiores para poder correr detrás de los animales, y tener bastante grasa en la zona visceral abdominal que protege como escudo todos los órganos vitales por si recibíamos algún cuerno de algún animal. Esa es la explicación más plausible. Y la mujer soléis ganar más en extremidades inferiores, porque si el hombre llegaba a la caverna o llegaba a casa en aquella época sin comida y la mujer está embarazada, al menos esta grasa que es resistente a ser quemada, pues que pudiera dar energía al feto, al embrión, para que pudiera perpetuar la especie, ¿no? Pero bueno, eso son curiosidades. Entrando en las definiciones de ambas patologías, tanto el linfedema como el lipedema, el linfedema es una afectación que se acumula una cantidad pues, extra de linfa. Nosotros tenemos, el ser humano como el resto de animales que nos movemos, tenemos tres tipos que son vasos, ¿no? Tenemos los sanguíneos a nivel de arterias y venas y el sistema linfático. ¿Bien? Entonces, la linfa, pues hay una acumulación importante en brazos, en piernas, y entonces aumenta el tamaño de la extremidad, porque están bloqueados. Hay muchas causas, o hay varias causas. La más frecuente es posquirúrgica, porque hay un vaciado ganglionar, entonces no tiene carreteras para poder drenar. Y está también en el lipedema, que no es más que, más o menos, son primos hermanos, pero tienen muchas peculiaridades y a veces hay que tratarlo de forma diferente, obviamente. Que es una proliferación excesiva y, por tanto, ya lo dice, patológica, ¿no? No es normal, no es fisiológica, de las células grasas, de estos adipocitos, sobre todo en la mitad inferior del cuerpo, y con el paso de los años puede ir incrementando. Afecta, según los estudios, el 16% de las mujeres a nivel mundial y muy poquito en el sexo masculino. 16%, yo os diría que como que es una enfermedad
que al menos cuando yo estudié la carrera de medicina nadie me mencionó y ahora pocas veces todavía se menciona, pues cuando eres médico o eres personal sanitario y visitas a alguien, si no sabes algo, pues no lo identificas. Entonces está infradiagnosticada. Por suerte, gracias a bueno, pues a todas las investigaciones, gente que sigue buscando el porqué de las cosas, o gente como vosotras que estáis moviéndose para visualizar y manifestar esta enfermedad, pues los médicos, los científicos y todas las personas pues pueden conocer ese tipo de enfermedad. Como más visible sea, más se va a diagnosticar, y probablemente yo os diría que el porcentaje en mujeres, sobre todo en edad fértil, el lipedema es mucho más elevado de lo que muestran algunos estudios. Tener en cuenta que de la causa del lipedema hay varias causas, pero un 20% es hereditario, y hereditario no ligado al ADN mitocondrial. Esto es muy interesante. Es decir, cuando decimos hereditario siempre pensamos mi papá o mi mamá, ¿no? A ver cómo son, a ver las piernas de mi madre, etcétera. Pero cuando heredamos el ADN, el material genético de la mitocondria, que es una organela, que es la fábrica de energía que está dentro de todas nuestras células, es la que da la energía, la que queman grasas, etcétera, y podemos movernos, este ADN, este material genético de esta fábrica de energía de la mitocondria, se hereda de la madre, no del padre. Entonces, como que no es ligado al ADN mitocondrial, pues lo que si una chica, yo le digo, pues usted tiene lipedema, seguramente algún antecedente genético, y mira al padre, pues bueno, según puede ser que el padre no lo tenga, pero hay que ver la mamá de tu padre, hay que mirar lo que es la abuela paterna, porque no lo transmite directamente la mujer, ¿vale? Es importante ver ambas partes genealógicas, ¿no? Del árbol genealógico. Bien, aquí hay diferencias obviamente muy, muy claras entre un linfedema y un lipedema. Y esto es, para que veáis, es una fotografía tomada por el doctor Simarro, muchos lo conocéis, muy interesante, tiene mucho background ya de muchos años sobre el tema, y me encanta esta fotografía porque aquí se ve claramente que la nutrición, obviamente, por mucho que bajemos la dieta y que sea muy hipocalórica, el lipedema prácticamente no mejora. Esta es otra paciente que visitamos con el doctor Macià, quien fue intervenida hace un par de años atrás. Y esto, la parte derecha que pone 1, es cuando vino a consulta en Clínica Planas, y eso es al cabo de, si no recuerdo mal, 7 días, 8 días. Aquí no se había hecho todavía ningún tipo de cirugía de liposucción, ni vaciado ganglionar, ni lo que se llama la cirugía del lipedema y linfedema, porque aquí ya tiene un poquito también de linfedema a la vez. Solamente fue nutrición, actividad física personalizada, drenaje linfático, mesoterapia y el método Godoy, que es un tratamiento por excelencia de fisioterapia para mejorar todo el tema del linfedema y lipedema. ¿Vale? Entonces hay una clara disminución del volumen del tejido graso. Creo que perdió unos 10 o 12 kilos en 8 o 10 días, y había una gran parte que era líquido y otra gran parte que fue grasa. Entonces, todas estas metodologías las podemos utilizar para prehabilitar, para preparar el cuerpo antes de una cirugía del linfedema o del lipedema. Bien, hay algunos ejemplos. Esta es de la web sacada del doctor Simarro. Del lipedema hay varios tipos o de formas clínicas, pero lo bueno de todo esto es que hace 2 años pues la Organización Mundial de la Salud ya incluyó el lipedema como enfermedad. Bien, porque antes no se conocía, al menos ahora está descrita, y si está descrita, los médicos tenemos la obligación de conocerla y tener la obligación de diagnosticarla. ¿Vale? Cuando los científicos damos una conferencia, lo que hacemos siempre es buscar la bibliografía, buscar base científica de cada cosa, ¿no? Pues yo antes de preparar esta conferencia busqué palabras clave. Pues puse tratamiento del linfedema, y del año 2000 ahora al 2020,
pues vi los números de estudios publicados y dije, bueno, no está mal, han ido aumentando y obviamente ahora en 2021 no ha habido tiempo de que se publiquen demasiados, pero han ido publicando. Pues aquí en el año 2015 había unos 500 estudios que relacionaban el tratamiento del linfedema. Después dije, lipedema, tratamiento del lipedema, a ver qué encuentro. Pues en el año 2000 había como 3 estudios, ¿vale? En el 2005 hubo también 3 estudios. En el 2017-18, 25 estudios. A 2020, pues 14 estudios. Pero fui más allá. Dije, a ver qué encuentro de ejercicio físico y lipedema con base científica. Pues bueno, me encontré que en el 2020 pues había solo un estudio. Y en el 2017 hubo 5. Cuando miré lipedema y dieta, vi que en el 1983 hubo un estudio que relacionaba lipedema con dieta, en el 2012 otro, 2017 otro, y el 2018 2. Entonces, hay muchas cosas que todavía desconocemos y tenemos que investigar. Bien, síntomas y signos, en este caso, del lipedema. Pues la típica persona que viene a consulta, que viene y dice, tengo celulitis y una desproporción de la parte del tronco a extremidades inferiores. Eso es muy clásico, muy clásico. Aparte de esto, muchas veces se encaja que hay manchas azules que son hematomas espontáneos, ¿no? Que salen hematomas sin darse a veces ningún golpe, que un día pues, puede tener un volumen en el tobillo o el muslo y otro día disminuye, un dolor permanente, cuando se toca puede haber también dolor y sensibilidad, piernas pesadas también es uno de los motivos de consulta principales. Habitualmente en el lipedema no hay inflamación o hinchazón, lo que son por debajo del tobillo, y coincide que muchos especialistas lo hemos comentado, pues que muchas mujeres con lipedema coinciden 3 cosas que todavía muchas no están publicadas, pero seguramente tendrán mucha relación. Una es una trocanteritis, que es la inflamación de la zona de las cartucheras, que tiene dolor, que le duele la palpación. Otra es la hiperlaxitud ligamentosa. Hay tendencia a esguinces de tobillo o esguinces de ligamentos de cruzado. Todo eso son pistas que nos puede ayudar a diagnosticar de forma clínica el lipedema. Y también el Leaky Gut Syndrome. Leaky Gut Syndrome no es más que el síndrome de hiperpermeabilidad intestinal, es decir, la barrera que lo que hace que se absorban los nutrientes de manera eficaz a nivel intestinal, pues en el caso de este síndrome, pues esta barrera está afectada, entran los nutrientes de forma masiva y pueden crear ciertas intolerancias a la lactosa, a la fructosa, problemas de flatulencias, etcétera, etcétera. Son síntomas o signos bastante típicos. A nivel de diagnóstico, tanto el linfedema como el lipedema, no os voy a comentar demasiado, no es el tema, pero es importante que lo sepáis. Existe lo que es la linfografía directa, llamado PDE, que en Clínica Planas fueron de los pioneros o doctor Macià en utilizarlo, y la linfogamografía, que no es más que un tipo de TAC, digamos, para ver con un contraste si este sistema linfático fluye o no fluye, cuál es la zona del vaso linfático que está obstruido. Entonces, yo me dedico más a la nutrición y al ejercicio físico, pero yo llego hasta donde llego, no sé más y sé de lo mío y necesito muchos otros especialistas que me ayuden o que nos ayudemos entre todos. Entonces, el tratamiento del lipedema, y os diré que el linfedema también, pero en este caso el lipedema tiene que ser un tratamiento holístico integral a través de dietista o nutricionista especializado. La parte de fisioterapia es importantísima, sobre todo los vendajes compresivos que sean bien explicados, cómo hay que colocarlos, el drenaje linfático, el método Godoy, la cirugía como tratamiento no conservador. Yo creo que ahí he visto mucha gente que se ha operado con algunos especialistas cirujanos dedicados a ello, porque no todos los cirujanos plásticos operan el lipedema o el linfedema. Y la parte de psicoterapia y la parte de ejercicio físico y el tratamiento médico. El tratamiento médico podemos hacer varias cosas, desde mesoterapia clásica, buscando algún tipo de mesoterapia que mejore el drenaje linfático, o lo que es también la criolipólisis, que la criolipólisis no es más que aplicar un frío con unos transductores en las zonas de acúmulo graso de las piernas,
estas células grasas se mueren por apoptosis porque se congelan a 9 grados bajo cero y después son eliminadas por parte del cuerpo. Lo que está clarísimo con todo esto es que hay que buscar un tratamiento integral. Y los adipocitos con un tamaño o número más o menos correcto, pues no inflaman el cuerpo, no hay ninguna alteración metabólica ni funcional. Pero a medida que estos adipocitos se van alterando, entonces provocan una inflamación local y sistémica, como que oprimen y lo que hacen es una gran presión al riego sanguíneo, arterial, venoso y linfático. Todavía provoca más hinchazón, más dolor, no nos vemos tanto, es un pez que se muerde la cola, ¿no? Entonces, con todo esto lo que hace es muchos adipocitos que no funcionan bien, pues aumentan sustancias como la interleuquina 6, que son sustancias inflamatorias. Entonces, hace unos años atrás, Patricia, que es la enfermera de Dr. Masia de Clínica Planas, pues hizo un review que no es más que buscar varios estudios que correlacionen o que vean el link que hay entre el lipedema con el sobrepeso y obesidad, y hay un montón. Entonces, viendo todo esto, el sobrepeso y obesidad hay que tratarlo porque la obesidad extrema puede causar linfedema independientemente de la cirugía. Entonces, el sobrepeso y obesidad hay que tratarlo. Bien, es decir, una persona que no tenga sobrepeso y obesidad pero tenga lipedema, la nutrición no le va a resolver y el ejercicio como tal no le va a resolver. Lo que le va es a prevenir de que este tejido graso no aumente y empeore el lipedema o el linfedema. Bien, si miramos algunos resúmenes de algunas guías que son muy bonitas de leer, pues a nivel de estilo de vida, dicen que hay que buscar todos los pacientes que tienen linfedema y lipedema, pues bueno, motivación, buscar ayuda a cambiar hábitos, dar sugerencias alimentarias, recetas, mirar también pues, el tema del intestino-hígado que regula el sistema linfático. Hay que intentar hacer una dieta a nivel graso, un aporte graso óptimo sin pasarse. Una dieta sí puede ser antiinflamatoria, porque si es una dieta más inflamatoria, pues puede aumentar toda la inflamación del tejido graso y a la larga pues empeorar todos los síntomas, ¿no? En este consenso de linfología pues tenía los mismos resultados, ¿no? También, como lo he dicho anteriormente, pues la alimentación es muy básica porque si comemos grasas saturadas no ricas en omega 3, que los omega 3 son ácidos grasos antiinflamatorios y van muy bien para las membranas de todas las células. Si tomamos un exceso de sodio, de sal, todo esto aumenta la retención de líquidos. Entonces, hay una serie de pautas generales muy comunes, como además también lo que se ha puesto de moda ahora, ¿no? Lo real food. Lo ideal es comer comida de proximidad, no precocinada, sin conservantes, sin colorantes, comida real, que se llama, ¿vale? Entonces, aquí hay algunas guías más que son muy interesantes. Ya os digo, todas estas guías tienen un común denominador, que está muy claro. Pensad que la ingesta de agua se recomienda 0,03 mililitros de agua por kilo de peso, ¿vale? Que a veces te vas a los 2 litros y pico, litro y medio, etcétera, etcétera. Bien, entonces la cuestión es, con todo esto, nosotros, ¿qué podemos hacer? Porque hay varias guías, hay varias recomendaciones y qué es lo que podemos indicar. Una cosa que sí que os quiero comentar que me ha parecido muy interesante en estudios que he encontrado es que la suplementación con selenio, ¿vale? El selenio aumenta las células NK. Las células NK son células que se llaman natural killer, son asesinas por naturaleza. Lo que hacen estas células, aunque parezca un nombre malo, son células muy buenas de nuestro sistema inmunológico que son células antivirales y sobre todo tumorales. Entonces el selenio puede aumentar el nivel de las células antitumorales, estas células natural killer. Y un estudio que encontré es que muchas pacientes que están con linfedema tienen déficit de selenio. Por lo que, viendo todo esto, lo lógico también es suplementar, ¿no? Hacer una suplementación con selenio-metionina, con estos microgramos al día,
según el tipo de nutrición que hagamos, pues dar vitaminas liposolubles. Si no comemos demasiada grasa, pues hay que aportar estas vitaminas para que no existan carencia. Pues la cúrcuma es un buen colorante antiinflamatorio, la cúrcuma que se llama fitosomada, dar algunos antioxidantes. Estas son algunas pautas nutricionales generales. Bien, la dieta antiinflamatoria funciona bastante bien. Pues ya sabemos que el linfedema y el lipedema son inflamaciones crónicas del tejido adiposo y provocan una fibrosis. Entonces, la dieta mediterránea está muy bien, la dieta de Okinawa también está muy bien, y por proximidad, pues verduras, frutas frescas, cereales, etc. Pero esto lo recomendamos más últimamente en fases de mantenimiento. Las dos dietas y hablo de dieta, no de orientación nutricional, las dos dietas que parecen que funcionan mejor es la dieta keto o cetogénica y la dieta de FODMAPs. Pensad que cuando hablamos de dieta, a mí me escucharéis hablar y decir el nombre dieta, pero el nombre dieta viene de algo muy restrictivo. En realidad viene del inglés to die, que es morir. Entonces, viendo esto, es mejor hablar de orientación nutricional. ¿Sí? Entonces, volvemos. Tratamiento inicial de choque para disminuir el tejido graso y mejorar toda esta inflamación, y muchas veces cuando mejora la inflamación gracias a la nutrición o dieta keto o FODMAPs, el dolor empieza a mejorar. Entonces, ¿qué es la dieta keto y qué es la dieta FODMAPs, que son las más avaladas, digamos, hasta ahora? Pues la dieta keto es un tipo de nutrición muy, muy baja en hidratos de carbono, que si la queréis hacer os recomiendo que os pongáis siempre con un especialista en dietética, un nutricionista especializado que conozca bien ese tipo de dietas, porque puede existir carencias. Y tiene un efecto antiinflamatorio, cambia la flora intestinal y disminuye también todo lo que es la inflamación de todos los tejidos. Y la dieta FODMAPs es una dieta también que restringe, digamos que la dieta keto tiene ciertas partes de dieta FODMAPs. Lo que hacemos es restringir algunos tipos de hidratos de carbono que fermentan y provocan gases, provocan inflamación, y es la misma fisiopatología que la dieta keto. Entonces, como curiosidad también, hay un estudio que mira las zonas de todo el mundo donde existen más centenarios, y se han identificado las 5 que le llaman Blue Zones, ¿no? En Costa Rica, en Cerdeña, un altiplano de Italia, en Grecia, obviamente bien conocida en Okinawa, en Japón, en la isla, en Loma Linda, en California, y aparte de cosas que tienen en común a nivel nutricional, entonces que nos tenemos que reflejar en ese tipo de personas, ¿no? Pues también toleraban bien el estrés, hacían ejercicio físico, seguían el ritmo diurno, la nutrición era muy, muy parecida, etcétera, etcétera. Entonces, toda esta gente, sobre todo los okinawenses, tienen una cosa que le llaman el Ikigai. El Ikigai no es más que un propósito de vida, es disfrutar con lo que uno hace, una misión que podamos tener. Pues, le podemos llamar fe, le podemos llegar, a mí me encanta la investigación, todo esto es nuestro Ikigai, ¿vale? Y lo bueno de los okinawenses es que utilizan una cosa que se llama el hara hashibu. El hara hashibu no es más que comer no hasta la saciedad, sino comer hasta llenarte un 80%. Y esto también se entrelaza mucho con la dieta ligeramente hipocalórica o incluso la dieta de ayuno intermitente, ¿vale? Entonces tenéis que encontrar vuestro Ikigai, porque esto motiva mucho. Os he comentado la dieta keto y la dieta FODMAPs, pero si queremos optimizar y mejorar todavía este tipo de orientación nutricional, lo ideal también es hacer un estudio del metabolismo en reposo. ¿Bien? Se entiende metabolismo en reposo como aquella cantidad de energía que necesitamos para que nuestro cuerpo se mantenga vivo. Y esto no tiene nada que ver una persona con otra. Entonces, muchas fórmulas teóricas estamos viendo que no funcionan, y cuando hacemos un estudio del metabolismo en reposo podemos saber cómo quema cada uno los alimentos. En realidad, esta técnica es muy fácil de entender. Fijaros, yo siempre digo que la grasa no se pierde ni por el pipí ni por el sudor. La grasa se pierde un 90% por el pulmón, y es fácil de entender. Es decir, en realidad no sale grasa directamente por la respiración. Simplemente cuando cogemos aire, lo que hace el oxígeno es oxidar las grasas, los azúcares o los hidratos de carbono. En este caso, forma vapor de agua, se forma calor, las calorías se forman, no se queman. Siempre decimos, he quemado 500 calorías, no, he formado 500 calorías.
pues se forma calor a cambio de ATP, de energía de movimiento, y se forma también dióxido de carbono. El CO2 es un gas que es tóxico en concentraciones elevadas y por eso hiperventilamos y lo sacamos. En realidad se oxida la grasa, se forma CO2 y la eliminamos por el pulmón. Entonces, estudiando este metabolismo a través de lo que se llama analizador de gases, aquí podemos hacer una dieta óptima, buscar la optidosis de calorías y de alimentos para cada persona. Entonces, en realidad lo que hacemos es dar una nutrición keto o food maps, depende de cada uno, según el metabolismo de cada uno, bien, según el metabolismo de cada persona. Obviamente, la fibra, ¿no?, los antioxidantes que aportan las frutas, las ensaladas, las verduras, todo eso es muy beneficioso y es lo que está más evidenciado, que aumenta la esperanza de vida y disminuye el riesgo de enfermedades cardiovasculares y sobre todo algunos tipos de cáncer, ¿no? Pero que se coma sano no significa que no engorde, son cosas distintas. En realidad tenemos que dar una nutrición que contemple ambas cosas. Entonces, esto es un ejemplo del estudio del metabolismo de una persona, según su peso, sexo y la talla, cuántas calorías debería quemar de forma teórica, y cuando hacemos el estudio del metabolismo vemos que esto no cuadra, no cuadra. Hay casi 500 calorías menos que esta paciente pues quema. Entonces, si tiene el metabolismo, en vez de quemar así, un poco más bajo, tenemos que optimizar la cantidad calórica que nosotros hagamos según este metabolismo real. Y por otro lado, también vemos que carbohidratos, grasas y proteínas, cómo lo quema cada uno. Esta persona, lo que más le engorda son los hidratos de carbono. Es decir, en vez de quemar 799 calorías de arroz, pasta, pan, pero también fruta, ensalada de verduras, su cuerpo solo le permite metabolizar 141 calorías. 100 gramos de arroz son 340, nos hemos pasado. Si nos pasamos de fruta que lleva fructosa, pues se puede convertir en grasa. En cambio, en este paciente, la grasa y la proteína la quema mejor de lo que debería quemar. Entonces daremos una dieta más baja en hidratos de carbono y más alta en grasas y proteínas. Y con esto optimizaremos lo que es la nutrición totalmente personalizada. Alguna pincelada también del ejercicio físico. El ejercicio físico, bueno, es que no hace falta ni decirlo. Todo el mundo sabemos que va muy bien, que es muy sano, hay que personalizarlo, dosis óptimas para cada uno, tengamos o no tengamos enfermedad, pero en el caso del cáncer, pues obviamente el ejercicio físico sirve para prevención, tratamiento y prevención secundaria del cáncer y de un montón de otras enfermedades. Entonces, el ser humano, igual que el resto de animales que nos movemos, estamos diseñados para reproducirnos, para comer y para movernos. Y el problema que tenemos es que, bueno, pues cada día somos más sedentarios, como os he dicho antes, que nuestra genética todavía reside y está preparada para movernos y cada vez deberíamos hacer más ejercicio físico, al contrario de lo que estamos haciendo, que somos cómodos. Entonces, todavía no es una enfermedad, pero también estamos luchando para que el sedentarismo se contemple como enfermedad, como factor de riesgo que desarrolla ciertas enfermedades. Pero este ejercicio físico, ya no digo deporte, son cosas muy distintas, ¿eh? Ejercicio físico, lo tenemos que realizar de forma personalizada, teniendo en cuenta una cosa que se llama la teoría del entrenamiento. Es decir, si nosotros hacemos un ejercicio para aumentar músculo o para perder grasa y lo hacemos en una intensidad de zona de confort que no nos cuesta, pues no tendremos ningún estímulo suficiente para que exista una compensación. ¿Me explico? Entonces, tenemos que encontrar de cada uno la zona óptima que no cree lesiones y que aporte estos beneficios que buscamos. Y eso es lo que se llama también la hormesis, ¿eh? Lo que no mata, fortalece. Buscar un estímulo mínimo que produzca un beneficio para la salud. Y eso se vio, los estímulos horméticos se vieron hace muchos años atrás, por ejemplo, en Nagasaki, Hiroshima, en bombas de este tipo, que se vio que a los 100 kilómetros del radio y diámetro de donde cayeron las bombas, pues la mayoría de gente pues, se murió de cáncer, sobre todo cáncer de tiroides. Pero en zonas más lejanas hubo una cierta población que no sufrió prácticamente cáncer. Entonces se vio que recibieron muy pocas dosis de radiaciones ionizantes y esto les protegió delante del cáncer, ¿vale? Os he puesto un ejemplo un poco extremo, pero lo importante, lo que quiero que veáis
es que el ejercicio, tanto de pesas como la parte aeróbica, pues tiene que ir muy personalizado y buscar aquella intensidad que no cree dolor, pero cree el mecanismo de compensación. Cada vez hay más y más estudios que los ejercicios de fuerza mejoran la grasa localizada de aquellas zonas que queremos bajar, que hasta ahora los médicos solo pautábamos ejercicios aeróbicos, que os diría que para el lipedema, pues bueno, obviamente el 60-70% deberían ser aeróbicos, pero hay una parte que tienen que ser ejercicios de fuerza con cargas totalmente personalizadas, ¿vale? Hay un montón de estudios que van evidenciando, incluso después de la operación de una mastectomía del cáncer de mama, pues cómo puede mejorar la supervivencia con ejercicio de fuerza únicamente sin hacer resistencia, pero lo ideal es compaginar los dos. Bien, entonces, dicho esto, para nosotros evaluar esta hormesis, este estímulo, esta zona de progresión, realizamos el estudio del metabolismo en ejercicio físico, ¿vale? Esto forma parte de un método que se llama método metabólico, que lo creó el doctor Jordi Ibáñez, que es mi padre, y con esto podemos evaluar a qué, primero, descartar enfermedades cardíacas, de hipertensión, de arritmias, etcétera, para que no tengamos ningún problema cuando hacemos ejercicio físico, terapéutico o deportivo, y estar tranquilos. Y aparte de aquí, pues también podemos ver cuál es nuestra función cardíaca, respiratoria, metabólica, pero no solo esto, sino podemos encontrar lo que se llama las frecuencias cardíacas clave. Es decir, esta persona, por ejemplo, a 137 pulsaciones, su cuerpo utiliza 307 calorías por hora de grasa y 237 calorías por hora de azúcar. Si la misma persona va a 172 pulsaciones, que se está matando en una cinta, que está sudando un montón, pues a pulsaciones tan altas, aunque se queman muchas calorías, pues todas las calorías que son formadas, fijaros que son de hidratos de carbono, son azúcares. La grasa sale negativa, es decir, una hora de ejercicio físico a pulsaciones muy, muy elevadas de esta persona, pues no perderá ni un gramo prácticamente en aquel momento, en este caso, de grasa. Entonces hay que buscar aquellas pulsaciones que son las más óptimas para cada persona. Este tipo de pruebas de esfuerzo las podemos hacer en cinta, en bicicleta, en remo, incluso de brazos. Se puede personalizar según la patología de cada uno. Pautas generales, para empezar ya a finalizar un poco, que son cosas un poco más prácticas. Digo pautas generales para que no todo el mundo se lo tome a pecho, porque eso es distinto a un ejercicio, un tratamiento personalizado. Cuando hablamos del linfedema o bien el lipedema, si no estamos en un medio acuático, utilizar las medias de compresión. Ya sé que a veces es un rollo, que cuando te las tienes dices, uff, qué bien, pero si haces ejercicio físico con medias de compresión, estas medias mejoran todavía este bombeo muscular, el retorno venoso, el sistema linfático. No solamente el ejercicio físico muscular o aeróbico tiene digamos, estos resultados, hace muchas sinergias. Que tengáis claro que caminar es un ejercicio mínimamente aeróbico, es bueno, pero no tiene un estímulo suficiente para perder tejido graso. Podemos saber a qué velocidad debemos caminar para perder grasa cuando hiperventilamos, es decir, cuando empezamos a que nos falta el aire. Aquí es cuando cada persona empieza a utilizar las grasas como energía. En el caso del linfedema, lo que recomiendo es, pues, bueno, indicación del fisioterapeuta experimentado, porque obviamente el ejercicio en el linfedema tiene que tener muchos objetivos. Uno es ejercicios suaves, poliarticulares, que mejoran la movilidad, que mejoran la elasticidad de las zonas, este bombeo que tienen que ser diarios y de poca intensidad. En caso del linfedema de extremidades inferiores o del lipedema, habitualmente más en extremidades inferiores, no se recomiendan ejercicios con impacto articular. Es más recomendable pues el remo, la bici, la elíptica, la marcha nórdica, la natación, porque el efecto de la natación, esta presión hidrostática, lo que hace es masajear
todo el sistema linfático, estamos en horizontal, otra cosa es aquagym, que también va muy bien, pero en la natación como tal, si estamos en horizontal sin gravedad, se reparten los líquidos y drenamos mejor. Y hay que tener en cuenta que el ejercicio físico aeróbico para perder grasa debe movilizar 2/3 partes de la musculatura general, que sería la marcha nórdica, la elíptica, el remo, la natación, la bici, no tanto, pero también se puede utilizar, ¿vale? Cuando estamos bien físicamente, no tenemos tanto dolor y a la cosa ha mejorado, pues podemos hacer un ejercicio físico de cambios de intensidad, de cambios de ritmo, porque de esta manera podemos quemar calorías hasta 14 horas post ejercicio. La natación está muy bien para el sobrepeso o obesidad, pero a veces, como más grupos articulares movemos, más se estimula el cerebro, en el hipotálamo, el centro de ventromedial, que es el centro que regula el hambre. Entonces, supongo que muchos y muchas, ¿no? Cuando éramos pequeñitos íbamos a la playa, jugábamos con las olas, etcétera, pues nos entraba un hambre increíble, un hambre muy fuerte. ¿Por qué? Porque movíamos todas las articulaciones. Entonces la natación, lo ideal es, hasta cierto modo, está bien, pero si movilizamos durante mucho tiempo las articulaciones que hay en las manos, en los dedos, que está lleno, como una secretaria que va tecleando, toda esta movilidad de las articulaciones interfalángicas de los dedos estimula el centro del apetito. Entonces, tiene pros y tiene contras. Una de las ventajas es poner estas palas, ¿no? Que vienen de Decathlon, en muchos sitios, que te ata las manos y haces un poco más de fuerza y anulas este movimiento articular, por tanto no te dará tanta hambre. El rebounding no es más que ejercicio como hacen los niños que saltan en las colchonetas, pues esto con unas colchonetas más específicas, más blandas para que no exista impacto. Todo esto moviliza tejido, moviliza agua. Lo importante del ejercicio es si al ser posible no se formen agujetas, porque hemos roto fibras musculares, entonces estamos inflamando otra vez el músculo y no es lo que buscamos. Como os he dicho, el aquagym, el tai chi chuan va muy bien por estos movimientos armónicos, ¿no? El pilates, el yoga, etcétera. Entonces ya, para terminar con estos 2 slides, para no hacerme pesado, os comento un estudio preclínico que estamos realizando, que lo está liderando el doctor Jordi Báñez. Mi padre, el doctor Jordi Báñez, fue pionero en el año 87, si no recuerdo mal, en hacer la primera tesis doctoral de todo el Estado español de la adaptación a la altura, es decir, a medida que vamos aumentando la altitud y subimos a una montaña, cada vez el oxígeno es más bajo, a diferencia del nivel del mar. Y él desarrolló, pues a posteriori, aparte de esta tesis doctoral, una cámara hipovárica, como además de médico es ingeniero químico, pues desarrolló una cámara hipovárica que entrabas ahí dentro a nivel de mar, pero quedaba estanca y quitabas el aire, digamos, y la presión y simulaba el oxígeno que puedes tener a 5.500 metros. Entonces, ¿por qué os digo esto? Porque estamos mirando de utilizar ese tipo de hipoxia, que simplemente es respirar baja concentración de oxígeno, porque esta baja concentración de oxígeno libera unas sustancias como mecanismo de supervivencia que se llaman HIF1 alfa y está también el HIF2, que es un factor que provoca que aumente una gran cantidad de sustancias horméticas, ¿no? Como lo que os decía, para intentar de que el cuerpo pues, pueda sobrevivir. Y una de las sustancias que se llama el Endothelial Vascular Endothelial Growth Factor es una sustancia que estimula la formación de nuevos vasos linfáticos. Por ende, cuando hay, sobre todo en este caso, un lipedema, que sería más la indicación, cuando hay un sistema linfático que no corre, si hacemos hipoxia, pues probablemente se van a formar vasos linfáticos paralelos para contrarrestar con este que no funciona, que son carreteras nuevas. Aparte de, si ese tipo de terapia, pues también además reduce la inflamación, mejora cicatrización, etcétera, etcétera. Pero es un estudio preclínico que estamos realizando con el doctor Jordi Báñez y también colaborando con Curro Milán. Y por último, simplemente, bueno, supongo que todas las que estáis con problema de linfedema y lipedema, bueno, pues el COVID no os ha ayudado demasiado. Gracias a pues, comités de expertos que intentan estar detrás de todo esto, pues se han creado guías para que
que tuvierais un poquito de respaldo de todos estos especialistas, grandes especialistas que intentan ayudaros en todo lo posible y esto, bueno, hay que premiar este tipo de personas, ¿no? Entonces, bueno, para finalizar, simplemente agradecer otra vez a Essity, a Jobs, y bueno, lo que intento es que busquéis vuestro Ikigai, como os he dicho, que intentéis también, bueno, que no estáis solas, que detrás hay muchos médicos, cirujanos, nutricionistas, psicólogos, fisios, que están cada día luchando, buscando información, haciendo grupos de trabajo para daros bueno, resolución a vuestro problema, y nosotros seguimos trabajando con este objetivo, ¿de acuerdo? Pues muchísimas gracias, y si hay algunas preguntas, si las sé contestar, pues lo haré. Gracias. Gracias por tu exposición, Iván, muchísimas gracias. Sí, tenemos varias preguntas, ¿vale? Que te voy a ir detallando poco a poco. Por ejemplo, Alba González nos pregunta dónde se puede hacer ese estudio metabólico en reposo y en qué consiste exactamente esta prueba calorimétrica indirecta. Bien, pues el estudio del metabolismo lo estamos realizando con este método en Barcelona, en Clínica Planas, y en Girona, en lo que es en Cardiosport, en ambas ciudades. Sí que más adelante pues estamos intentando poder llegar a Madrid y en otros sitios que nos está haciendo para beneficio de estos pacientes. La ventaja de este estudio del metabolismo es que con un día, con una hora, hora y poco, recogemos los datos y el paciente o la persona puede volver a su domicilio con toda la orientación nutricional. Vale, muy bien. Luego, por ejemplo, también nos preguntan sobre el tema de las dietas que has mencionado, la dieta keto y la dieta FoodMaps. Este tipo de dietas, tú has dicho que hay que hacerlas bajo control médico de un nutricionista, pero les llama la atención el hecho de que prohíbe lácteos. ¿Eso es correcto? Sí, correcto. Hay una, es decir, la FoodMaps lo que hace es reducir sobre todo todos los alimentos que lleven también lactosa. Bueno, la lactosa es el azúcar de la leche. Entonces, se ha visto que sí, que en muchas ocasiones pues, pueden ser proinflamatorios. Entonces, básicamente es eso, y porque muchas personas que tienen esta inflamación también intestinal o hiperpermeabilidad intestinal, pues tienen intolerancia a la lactosa. ¿Y si, por ejemplo, consumiéramos leche sin lactosa? Es una ventaja, aunque pensad que la leche de vaca y la leche de cabra, sobre todo la de vaca, mejor para las vacas, ¿no? El ser humano no estamos bebiendo la leche del resto de animales. Entonces, fisiológicamente no es así, aunque las vacas hayan sido, digamos, alimentadas del pasto, etcétera, etcétera. Cada ser vivo, cada especie a lo suyo, ¿no? O sea que los cafés con leche ya no más con leche. Yo me tomo café con leche de vez en cuando, pero poca dosis de leche y se puede ser desnatada también. Vale, muy bien. Luego también hablaste del ayuno intermitente. ¿Es recomendable dicho ayuno? Absolutamente, totalmente. También con criterio, hacerlo bien. El ayuno intermitente es una forma de hacer hormesis, también igual que la nutrición, que el ejercicio, etcétera. Y lo que hace el cuerpo básicamente durante estas 14, 18 horas de ayuno es que cuando nosotros comemos, esta digestión que tiene una actividad metabólica, como que no digerimos nada durante 18 horas, el cuerpo, en vez de utilizar energía para digerir, lo utiliza para reparar tejidos, células senescentes, células envejecidas que pueden mutar a la larga, libera productos antiinflamatorios, puede cambiar un poco el metabolismo, puede mejorar incluso la flora bacteriana intestinal. Entonces tiene unas repercusiones muy buenas y evidenciadas. Bueno, pero también hay distintos tipos de ayunos intermitentes. Hay de 16, de 18, de 20, incluso, bueno, el de 20 creo que es el más estricto de todos, eso supongo que será dependiendo de cada persona, pero hay que hacer un estudio previo, hay que hacerlo junto a un médico, ¿cierto? No nos podemos...
Lo ideal es que cualquier tipo de cambio nutricional que sea parte de lo que nosotros hemos aprendido de la calle del colegio, que es comer fruta, ensalada, verduras, carne, dieta variada, lo ideal es que cada persona vaya con un nutricionista o dietista especializado. Eso sería la base. Ellos van a aconsejar. Porque también, si no hay ninguna enfermedad de base, en principio no pasa nada por ayunar 18 horas. Pero también existe la diabetes, que hay que personalizar el tipo de ayuno, y después de este ayuno también quedar para que no exista ninguna carencia. Y si ayunamos cada día durante 18 o 20 horas, pues de forma crónica, igual este efecto produce una disminución de nuestro metabolismo en reposo para sobrevivir con lo que estamos comiendo y a la larga, si comemos un poquito más, nos engordemos. Entonces, el ayuno sí, pero hay que hacer una buena prescripción. Vale, de acuerdo. Luego también, en cuanto al metabolismo, ¿se puede cambiar, o sea, la alimentación puede cambiar el metabolismo? Y también el metabolismo va cambiando con la edad, o sea, con las necesidades de cada persona. Fantásticas preguntas, sí. El metabolismo con el paso de los años se va enlenteciendo. Cada vez quemamos menos por el paso de los años, bajamos masa muscular, bajamos hormonas anabolizantes y por ende el metabolismo es más lento. Entonces nos engorda comer incluso menos cantidad de cuando comíamos hace 10 años. ¿Se puede manipular qué es este metabolismo? Sí. Es decir, una persona que nosotros hemos encontrado en clínica que come una vez al día y tiene un metabolismo de 300 calorías y viene pensando que le daré una nutrición óptima y bajará de peso, si su metabolismo solo quema 300 calorías, yo no tengo nutrición que darle a esta mujer. Lo que tengo que hacer es rehabilitar su metabolismo a través de ejercicio físico. Y estas 300 calorías repartirlas incluso entre 8 y 9 ingestas, porque cada vez que comemos el metabolismo incrementa porque creamos una digestión. Entonces, se puede rehabilitar, puede cambiar el metabolismo. Entonces, habría que analizar bien a cada individuo, porque quizás tú lo que dices, para aumentar el metabolismo tendríamos que hacer varias ingestas, pero también el hecho del ayuno intermitente también sería bueno, que es no ingerir durante 18 o 20 horas. O sea que depende de cada individuo, sería lo adecuado una cosa u otra. Correcto, exacto, es así. Vale, muy bien. Bueno, aquí hay una Mercedes Forja, bueno, pregunta algo que ya preguntó otra persona, que es que la dieta keto suele introducir proteínas de leche de vaca, la cual se restringe en la dieta antiinflamatoria. Entonces, ¿se debe retirar? Yo lo aconsejo que como mínimo no retirar 100%, pero disminuir si hace falta, sí. Vale, de acuerdo. Después, Conchi Ballester nos pregunta si tomar tamoxifeno, o sea, el tratamiento hormonal para después del cáncer, puede hacer que se desarrolle el lipedema o también que afecte al linfedema. Bueno, en realidad todo lo que son antiestrógenos, hormonas, etcétera, pueden influir al tejido graso. Esto es como todo. Hay que valorar el riesgo-beneficio de tomar un fármaco o no tomarlo. Entonces, a veces sí que hay una cierta, digamos, un cierto link entre este tipo de farmacología y la celulitis, el lipedema, no tan en el linfedema, pero más en el lipedema. Pero te digo, hay que valorar siempre el riesgo-beneficio y cuando le han pautado tamoxifeno, tibolona, lo que sea, es mejor tomarlo que no tomarlo. Bueno, claro, porque estamos ante una enfermedad bastante importante que es el cáncer. También Maripaz Ibáñez nos pregunta si es posible una intervención quirúrgica si tienes un linfedema unilateral. Es posible realizar la intervención quirúrgica. Esto lo que recomiendo siempre es que bueno, se ponga en contacto con un cirujano plástico o cirujano oncólogo que domine bien ese tipo de temas. Vale, de acuerdo. Pilar Maño nos pregunta si el hecho de ser celíaca podría estar relacionado con estas patologías. Directamente, al menos yo, no lo sé. No conozco estudios que lo correlacionen directamente. Sí que es verdad que muchas veces cierta sensibilidad alimentaria o intolerancia alimentaria puede haber una intolerancia al gluten, pero no tiene por qué ser la causa de un lipedema o de un problema de este tipo, directamente. Vale, de acuerdo. Después también Susana Juárez nos pregunta, ¿cuántas veces a la semana recomienda el ayuno?
El ayuno lo recomiendo, obviamente, personalizar, y voy a decir algo muy genérico, 3 días, por ejemplo, lunes, miércoles, viernes, por decir algo. Yo lo hago martes y jueves porque llevo a mis hijas al cole, me tomo un café solo, que no rompe el ayuno porque casi no lleva ninguna caloría, estimula el metabolismo, y cuando llego al trabajo ya empiezo a visitar y no me da tiempo de pensar que tengo hambre hasta las 2. Entonces hay que buscar el momento y los días, y obviamente no empecemos un ayuno cuando tengamos mucho estrés o cuando después me voy a jugar a tenis, por ejemplo. Hay que tener en cuenta después el gasto calórico, pero 3 días sería bueno para empezar. Claro, pero si por ejemplo ese día tú tienes tenis y estás haciendo el ayuno intermitente, ¿no sería contraproducente? Porque no tienes absolutamente nada en el estómago, entonces eso no haría que tuvieras una bajada de azúcar o que te sientas mal. Sí, piensa que las mujeres en edad fértil habitualmente pues soléis tener pues presión baja, que es más Ujú. habitual, y si además no aportáis un mínimo de hidratos de carbono, entonces sí que podéis tener una bajada de azúcar. Los hombres no tanto, pero cuando el cuerpo se acostumbra a ayunar, nosotros en medicina del deporte, en deportistas de élite que llevamos, entrenan en ayunas, y no entrenamiento moderado, sino de muy alta intensidad. Y esto del cuerpo también se entrena a hacer ejercicio en ayuno, ¿vale? Pero claro, en este caso recomiendo que sea muy progresivo y que sea muy personalizado. Y sensaciones, que vaya por sensaciones. Ujú. Vale. Y por ejemplo, lo que hablabas de la angiogénesis, porque hay he escuchado, bueno, una ola de información sobre la angiogénesis que también incluso se puede eh, estimular la angiogénesis con la alimentación. ¿Eso es correcto? En cierta manera. Lo que pasa que la alimentación depende de algún tipo de suplemento que también se utilice, pero lo que está claro que estimula la angiogénesis, sobre todo, al menos que estamos viendo hasta ahora, es la parte de hipoxia que comentaba. La hipoxia. Eso también era otra pregunta, porque hablabas de la cámara hipovárica, ¿vale? Exactamente cómo actúa con la hipoxia. ¿Es algo seguro? Sí, hay que crear unos protocolos médicos, ¿eh? Entonces, hay que hacer habitualmente un electrocardiograma mientras se hace la primera sesión de hipoxia. Hay que hacer un test que se llama de hipoxia para ver que realmente pues, esta o este paciente con la exposición a la altitud no aumente problemas cardíacos o arritmias, etcétera. Habitualmente no hay problema, pero hay que buscar siempre este estímulo óptimo para cada individuo, para que no tenga efectos secundarios. ¿Mm? Ujú. Vale. Mira, Maripaz Ibáñez pregunta que en su caso ella padece lipedema y en miembros inferiores y que tiene más volumen en la pierna derecha que en la izquierda, y ella supone que es por el linfedema. O sea, es como si tuviera, tiene ambas patologías. Podría ser Esto, que ¿sí? hubiera un linfedema también derivado del propio lipedema, porque si una de las extremidades inferiores tiene un ganglio linfático, un sistema, una zona del vaso linfático muy obstruido, obviamente pues hinchará más que el contralateral, digamos, ¿eh? Ujú. Vale. Laura Ródenas nos pregunta si es beneficioso tomar suplementos de proteínas al realizar ejercicio físico. Bueno, depende para qué, todo depende en la vida, ¿no? Entonces, si lo que queremos es aumentar masa muscular, pues tomar un batido proteico de alta calidad que no aumente el ácido úrico, que hay de muchos tipos de proteínas, que esta es otra también, que hay un mercado enorme, pero con finalidad de aumentar masa muscular post ejercicio, dentro de la media hora de hacer deporte de resistencia, de alta intensidad o de fuerza, el cuerpo libera una hormona que es la hormona del crecimiento, que esta hormona cuando encuentra aminoácidos y proteína en la sangre, los coge y va a formar masa muscular. En este caso es correcto. Ahora, si lo que queremos es perder grasa, entonces le estamos dando un extra de calorías a nuestro cuerpo. Y por ejemplo, relacionado a este tema, no sé si conoces, hay un médico que es americano, se llama Dr. Oz, que es bueno, bastante conocido, y él recomendaba estos batidos nutricionales por la mañana en el desayuno, o sea, hacía una mezcla de proteínas, semillas, leche de almendras y también frutos del bosque, o sea,
¿Esto es recomendable? Sí, ¿O no solo hay está. que tomarlo en el momento de hacer ejercicio, previo al ejercicio? No, aquí podemos utilizar el batido a nivel proteico sobre todo para ganar masa muscular o para perder peso. Si tú utilizas un batido proteico de calidad sustituyendo la carne, el pescado o un desayuno o una comida, entonces lo que está haciendo, si además haces algo de ejercicio físico, es que esta proteína como que tiene una finalidad estructural, va a formar musculatura, va a formar músculo. Y tu Ujú. propio cuerpo pues utiliza la propia energía del tejido adiposo y no de lo que has comido. ¿Vale? Pensad que etimológicamente proteína viene de prima importancia. Las células inmunitarias, los anticuerpos, la masa muscular, masa cardíaca, colágeno, piel, ¿no? Las uñas, todo eso son derivados proteicos. Entonces es muy importante que tengamos un mínimo. Entonces, si esta proteína con este batido sustituye el desayuno, pues puede ser una vía, una forma para perder grasa. Vale, muy bien. Después, por ejemplo, Sandra Milena nos pregunta si la fitoterapia y los lácteos se pueden mezclar y cuál es la fisiología en el intestino. La fitoterapia y los lácteos, suplementos Sí. de fitoterapéuticos. En Ujú. principio no tiene por qué exista una interacción cuando se toman ambos, ¿vale? Porque incluso hay tratamientos de fitoterapia que cuando encuentran algo de grasa, si la leche, pues en ese caso lleva grasa, pues se absorben mejor que otros. Pero obviamente, es lo que digo siempre, hay que personalizar y a nivel general, pues la leche en menos dosis posible. Vale, de acuerdo. Em, Después, Susana Juárez pregunta qué prueba hay que hacer para saber si tienes el problema que comentabas en el intestino. Esto, el Leaky Gut Syndrome, a veces se puede intuir simplemente por alguna serie de preguntas y de síntomas. La prueba por excelencia habitualmente, que es una prueba de laboratorio, que no todos los laboratorios hacen, es la prueba de la lactulosa mannitol, que se toma estos azúcares y después esto se elimina y se ve la cantidad eliminada. Entonces, con eso puede ver si realmente la barrera que hay a nivel intestinal, que hay como unos pelitos, ¿no? Unas microvellosidades intestinales, cuando están rotas, pues absorben más o absorben menos los alimentos. Y este es el test que se llama de lactulosa mannitol. ¿Eso tiene que ver con el intestino permeable? Que nos Exacto. pregunta Conchi Ballester. Ujú. Y en ese caso, si no tuviéramos esas microvellosidades o no estuvieran sanas, ¿cuál sería el tratamiento? Pues en este caso, primero identificar los alimentos que realmente entran en masa, a grandes títulos, a grande volumen, y crean una reacción de antígeno-anticuerpo, digamos, que a veces puede ser la pera, el plátano, la verdura, etcétera, etcétera, alimentos en sí. Todo lo que hay que hacer es, durante 40-60 días, eliminar el máximo ese tipo de alimento, renovar la flora intestinal con unos probióticos específicos y muchas veces lo que pautamos es un aminoácido que se llama glutamina, que tiene una potencia regeneradora de esta pared intestinal. Vale, la glutamina. Muy bien. Después, por ejemplo, Jesús Guzmán nos pregunta cómo se debería tratar a un paciente que está sufriendo bajadas de azúcar, como mareos, flojeras, al realizar dieta y realizando ejercicio físico. En realidad, en este caso, lo más fácil es un aporte mantenido de hidratos de carbono más veces al día, que no solo haga desayunar, comer, cenar, sino que se vaya dando lo que son azúcares de absorción lenta, no rápida, que no sea glucosa, sea azúcar, porque el azúcar directamente, cuando una vez sube en sangre, baja en picado, te puede crear la bajada de azúcar y los mareos. Entonces hay que aportar, por ejemplo, una pieza de fruta con nueces, que es una buena fuente de omega 3 y de antiinflamatorios, y estas nueces lo que hará es ralentizar la absorción de la fructosa. Entonces el azúcar se mantendrá a raya y la insulina se mantendrá a raya, que es lo que provoca a veces que tengamos mareos cuando hacemos ejercicio físico. Ujú. O sea que esos batidos que vienen a veces, bueno, esos preparados, ¿los podemos utilizar para cuando estamos haciendo ejercicio? Sí, pero yo soy más partidario de, primero, nutrición optimizada y ejercicio optimizado. Cuando eso está bien, podemos pasar a comprar y a tomar suplementación, pero primero a través de nutrición si es posible.
Vale, de acuerdo. Por ejemplo, Leonor Domenech nos pregunta que la leche de oveja tiene más calcio que la de vaca, por ejemplo, para tratamientos de carencia de calcio, además de dolor de huesos, osteoporosis y carencia de vitamina D. ¿Cuál es su opinión respecto a esto? Es cierto, es verdad, pero que tenga más cantidad de calcio no significa que realmente se absorba bien y que vaya directamente a los huesos. Es decir, cuando los médicos pautamos alimentos o suplementos con vitamina D y calcio, siempre debemos pautar una vitamina que se llama K2, vitamina K2. Porque esta vitamina lo que hace es coger el calcio de los alimentos y que actúa como señalizador, le dice, oiga, señor calcio, vaya al hueso, no vaya a las arterias, no se deposite en otros sitios, porque muchas veces se ha visto que diversidad de personas que hacen ingestas elevadas de calcio les sale un espolón calcáneo porque no va este calcio donde tiene que ir y se calcifican también las arterias coronarias. Entonces hace falta dar la vitamina K2. Vale, y puede ser, he leído de que hay distintos tipos de vitamina K2, o Sí. solo hay una. No, hay distintas formulaciones dependiendo de cada laboratorio. Aquí sí que no te puedo decir ahora mismo cuál es la fórmula galénica o la fórmula magistral que mejor se adapta. Esto, sinceramente, ahora mismo Ujú. no la información. Vale, no, era solo una pregunta de curiosidad. Luego también Rosa Miguel nos pregunta cuál sería el tratamiento más habitual y la dieta para un paciente con un linfedema en un brazo posoperatorio a una intervención de cáncer de mama tras extirpación de los ganglios linfáticos afectados. Vale, aquí cuando están así a posteriori de la intervención, lo que sí que es más importante para regenerar tejidos es que exista un mínimo de aporte proteico, sobre todo si puede ser proteína más vegetal que no sea inflamatoria, un mínimo de hidratos de carbono y un mínimo de grasas. Pero sobre todo la parte proteica, no hablo de hiperproteica, digo una proteína de calidad que regenere y cicatrice todos los tejidos. Vale, bueno, Iván, mira, y con esta última pregunta ya hemos terminado, ya con toda la ronda de preguntas, creo que han sido muchas. De todos modos, tienes muchos agradecimientos. Elena Bertrán, Sandra Hernández, María Ángeles Salgado, Maripaz Ibáñez, Paula Emperatriz, todos te agradecen muchísimo tu exposición, que bueno, todo ha hecho, digamos, tu contribución ha hecho mucho para ellas. Y bueno, nada más agradecerte tu exposición, estamos muy contentos y bueno, cualquier duda estamos en contacto, ¿sí? Muchísimas gracias, agradecido también a toda la gente que, bueno, que si le ha aportado algo, pues era mi objetivo también y gracias a todos los que estáis detrás de este tipo de formaciones. Muchas gracias, Iván. De nada, buenas tardes.